Estamos estudiando el libro de Ageo. Ageo está en el Antiguo Testamento. Este libro tiene este nombre porque trata precisamente sobre Ageo, un profeta de Dios que en el 520 a.C. recibió revelación de Dios para el pueblo de Israel. Ahora, te lo recuerdo, lo hemos estado mencionando, pero es importante por si vienes por primera vez, el contexto en que se desarrolla lo que Dios revela al pueblo de Israel a través de Ageo. El contexto es importante. Tenemos al pueblo judío habiendo regresado del exilio en Babilonia. Ellos habían vuelto a su pueblo, a Jerusalén, para reconstruir el templo, ¿sí? El templo de Salomón había sido destruido por los babilonios y entonces ellos vuelven. Inician con mucho ánimo, con la moral hasta arriba, pero pronto este ánimo empieza a decaer. ¿Por qué? Porque empiezan a ser conscientes de que no tenían los recursos que ellos quisieran para reconstruir el templo, ¿sí? No se daban las condiciones ideales que ellos esperaban para que se ocuparan de reconstruir el templo, e incluso aparecen enemigos, los samaritanos, que buscaban en el mejor de los casos burlarse, en el peor tramaban cómo atacar a los israelitas, ¿sí? Entonces en ese contexto es que los judíos empiezan a decaer en su ánimo y pronto entonces paran la obra de llegar con mucho ánimo para reconstruir el templo. Ellos paran la obra y más bien empiezan a ver alrededor y se empiezan a enfocar en sus propios asuntos, en reconstruir sus propias casas, ¿sí? En ver cosas buenas, sin embargo, haciendo a un lado, olvidando la obra que Dios les había encomendado, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el contexto. Estamos en el capítulo 1, el libro de Ageo son solo 2 capítulos, así que te animamos a que lo leas y lo vuelvas a leer. Se lee bastante fácil, obviamente, son 2 capítulos. Vamos hoy a la siguiente porción para estudiarla, Ageo 1, versículos 9 al 11. Entonces recuerda el contexto, ¿sí? El pueblo de Israel enfocado en sus asuntos, olvidándose de la obra que Dios les había encomendado. Muy bien, dice lo siguiente, dice el Señor a través de Ageo para los judíos, ¿sí? Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. Nota las expresiones, las palabras. Dice, y yo lo disiparé de un soplo. Nos queda claro que es Dios actuando, ¿sí? Y yo lo disiparé en un soplo. Ustedes están haciendo esto, buscan mucho, halláis poco, encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. Y luego hace esta pregunta al Señor, ¿por qué? Y este por qué es importante. Hay una razón del por qué Dios estaría disponiendo disipar de un soplo todo esto que los israelitas estaban haciendo. ¿Por qué? Hay una razón. Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta. Aquí está la razón. Por cuanto mi casa, refiriéndose al templo, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso, esta es la razón. Hay un motivo para todo, ¿verdad? Esta es la razón. Y dice, por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé, y otra vez nota esto, y llamé, no dice y alguien más llamó. Está hablando Dios y dice y llamé. Él lo está haciendo. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Si leemos esta porción, lo que viene a mi mente es, es Dios actuando prácticamente en contra del pueblo, ¿cierto? Si leemos esto, notamos, oigan, ustedes hacen esto, buscan aquello, y yo de un soplo voy a tirar esto, básicamente, ¿no? Y yo voy a hacer llamar la sequía, en fin. Tenemos a Dios aparentemente actuando en contra del pueblo de Israel. Entonces, ya desde aquí se presta interesante esta historia, ¿cierto? Y te animamos a que leas el libro de Ageo.
¿Te has sentido así alguna vez? ¿En el pasado? Tal vez en la actualidad. El que puedes decir, oye, me pareciera que Dios está incluso en contra mía. Intento cosas buenas, intento esforzarme y de repente pareciera que Dios está actuando en mi contra. No lo entiendo. ¿No se supone que Dios es bueno? ¿No se supone que Dios tiene que bendecir simplemente? Y pareciera a momentos, si no lo has pasado, yo sí lo he pasado. Si no lo has pasado, no sería improbable que lo llegues a pasar en algún momento, porque somos humanos. Y podemos llegar a pensar, Dios, ¿dónde estás? No te veo. Y si acaso te percibo, pareciera que estás en mi contra. Eso es lo que está ocurriendo al pueblo de Israel, ¿sí? A veces Dios actúa, sí, en contra nuestra, pero por amor. Vamos a considerar esto. A veces Dios actúa, entre comillas, pongámoslo, en contra nuestra, por amor. ¿De qué hablamos? Vamos a Hebreos 12, por favor. Al Nuevo Testamento, Hebreos 12, y se nos presenta un aspecto que, fíjate, me atrevo a pensar a la mayoría de nosotros, si no es que todos, sería muy probable que a todos nosotros, un aspecto que a todos nosotros muy probablemente no nos gusta. Es un aspecto del carácter de Dios, de cómo Él se relaciona con el ser humano, y lo vamos a leer, considerar. Te soy sincero, no me gusta, preferiría que no existiera este elemento en mi relación con Dios. ¿De qué hablamos? Vamos allá, Hebreos 12, versículos 4 al 8. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y pon atención al versículo 5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Este elemento del que hablamos es disciplina, la disciplina del Señor. Disciplina en el contexto bíblico tiene que ver básicamente con dos cosas. Por un lado, un aspecto de entrenar para mejorar, ¿sí?, la persona, donde hablamos entonces de ser disciplinados, ¿verdad? En algún deporte, en alguna práctica que tengamos, en fin, ese es un elemento de la palabra. Pero lo otro es algo que es no tan atractivo. El otro aspecto de disciplina es un castigo físico, tal como los padres y madres disciplinamos a nuestros hijos, ¿verdad? Y les damos nalgadas, ¿verdad? Básicamente. Entonces son los dos elementos de disciplina. Se enfatiza este segundo, este castigo físico, ¿sí? Les decía, soy honesto, preferiría que no existiera este elemento en mi relación con Dios y que no me disciplinara. Pero decíamos hace un momento, a veces Dios actúa en contra nuestra, pongámoslo entre comillas, por amor. Habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, como a hijos, y eso es la clave, como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina. Al que ama, disciplina. Al que ama, tiene que ver con amor. Al que ama, disciplina. Y todavía termina este versículo 6, y azota, por si no nos quedaba claro, porque si quisiéramos salirnos y decir, no quisiera que esto fuera así, y azota a todo el que recibe por hijo. ¡Wow! ¡Qué malo es Dios! Bueno, ¿sabes? El Señor usa estos elementos que son entendibles para nosotros cuando trata de explicarnos nuestra relación con Él. O sea, no por nada el Señor dice que es nuestro Padre, ¿cierto? En las Escrituras encontramos que Dios es nuestro Padre. ¿Estás de acuerdo conmigo? Y vemos la parte bonita, la parte de padre, protegiendo, ¿verdad? Cuidando, guiando, y por supuesto que eso incluye muchísimo más el ser padre. Pero ser padre, ser un buen padre, también incluye disciplinar a los hijos. Si tú y yo somos buenos padres, sí o sí vamos a disciplinar físicamente a nuestros hijos, porque les amamos. Es por amor. No estoy hablando de actuar en ira porque ya me colmaron la paciencia, entonces exploto.
y los golpeo. Eso es violencia, eso es abuso, eso es un delito. No estoy hablando de eso. Disciplina tiene que ver con amor, tiene que ver con que quiero corregir para que mi hijo sea una mejor versión de él mañana y el año que viene y cuando sea adulto. ¿Me explico? Ese es el objetivo de la disciplina. Y que mi hijo pueda entender, hay consecuencias negativas, hay sufrimiento con la desobediencia. Ese es el objetivo de la disciplina. Tiene que ver con amor. Es lo que hace un buen padre y una buena madre. Si somos malos padres, malas madres, no vamos a disciplinarles. Y vamos a decir, no, mejor prefiero creer lo que el mundo me dice, que no es bueno disciplinar físicamente a los hijos, ¿no? Mejor solo hablamos. Bueno, podemos ser malos padres, malas madres y creer al mundo en lugar de creerle a Dios. Pero lo que hace un buen padre es disciplinar a sus hijos. Y entonces notamos cómo es que esta parte está incluida en el hecho de que Dios es nuestro Padre. Continúa el versículo 7. Y soportáis la disciplina. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Yo no puedo disciplinar a alguien que no es mi hijo, ¿verdad? Y tenemos muchos niños. Ni yo, ni los maestros aquí tienen el derecho de disciplinar físicamente a ningún niño. Yo no puedo disciplinar a ningún niño excepto a mis hijos. A mis hijos no los puede disciplinar nadie más excepto nosotros los papás. Ni los tíos, ni los abuelos, ni los maestros en la escuela, Noanza, nadie, los papás. ¿Qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Son palabras bien fuertes que usa el Señor. Si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. La disciplina es un acto de amor de parte de Dios. ¿Es agradable? Las mismas escrituras nos dicen que no es nada agradable. ¿A quién de nosotros nos gustaba cuando nuestros papás nos daban nuestras nalgadas de niños, verdad? Alguien puede decir, sí, a mí me encantaba. Nadie. Como adultos, como seguidores de Jesús, no creo que nadie se atreva a decir, a mí me encanta cuando el Señor me disciplina y me azota. Estoy seguro de que no. No es agradable en el momento. Pero necesitamos reconocer que es un acto de amor. No disciplinar, según lo que vemos en las escrituras, no es amor. Y tú y yo como papás podemos decir, no, es que le amo y por eso es que no le disciplino. Bueno, estás demostrando lo contrario, que no amas a tus hijos, sino estás cuidando este aspecto. Pero viéndolo en nuestra relación con Dios, efectivamente podemos desobedecer y podemos necesitar disciplina. Eso es lo que está pasando en ese capítulo 1 de Ageo. Eso es lo que está ocurriendo con el pueblo de Israel en ese 520 antes de Cristo, y que entonces el Señor ve la necesidad de usar a Ageo para mostrarles, oigan, todo esto que están intentando, y recuerdan que la semana veíamos, nada les satisface, ¿se acuerdan? Nada les sacia, y además todo esto que buscan conseguir, dense cuenta, yo de un soplo lo tiro todo. Yo llamo la sequía y no van a obtener lo que ustedes quieren. ¿Por qué lo hace Dios? ¿Solo porque quiere llevarnos la contraria? ¿Porque es malo? ¿Porque busca que suframos? No, porque es un buen padre. Y entonces al pueblo de Israel tiene que disciplinarles, ¿sí? Para hacerles ver, oigan, ese no es el camino correcto. Se ve muy bonito que estén ocupados de sus casas, de sus asuntos, pero yo les ordené esto otro. Por su propio bien, yo tengo que ser el centro de su vida. Mi presencia tiene que estar en medio de ustedes por su propio bien y para mi gloria, pero es por su propio bien. Así que tengo que disciplinarles y hacerles ver que no es por ahí. Y tienen que meditar en sus caminos. ¿Se acuerdan que usa esta expresión el Señor? Y tienen que meditar en sus caminos. Dios disciplina por amor, para llevarnos de la rebelión a la obediencia. Dios disciplina por amor para llevarnos de la rebelión a la obediencia. ¿Obediencia a qué? En el caso del pueblo de Israel, le había ordenado reedifiquen este templo, ¿sí? Dedíquense, sacrifiquen lo necesario, enfóquense en reedificar este templo. Ellos lo olvidaron, lo hicieron a un lado.
En nuestro caso es edificar el reino de Dios, edificar su iglesia, edificar su reino en casa, en la escuela, en el trabajo, en Orizaba y en el mundo entero. Si no estoy ocupado en ello, estoy en la misma condición que ese pueblo de Israel en tiempos de Ageo. Esa es mi condición, teniendo esa orden expresa de parte de Dios y yo pensando, no es el tiempo. Si yo tuviera esto, si fueran esas condiciones, cuando llegue aquello, entonces lo haré. Ahorita debo ocuparme de mis asuntos, debo ocuparme de mis necesidades. Ya llegarán mejores tiempos para que yo me ocupe de lo que Dios me ha encargado. Y terminamos estando en la misma condición que el pueblo de Israel. Ahora, no todos los momentos difíciles son disciplina de parte de Dios. Esto es importante, porque la vida es complicada en sí. No todos los momentos difíciles son sinónimo de una disciplina, castigo de Dios. No, ¿saben? En este mundo caído hay pecados de otras personas que terminan afectándonos. ¿Sí? Piénsalo un momento. Donde francamente yo puedo hacer un análisis, ser objetivo y establecer, ¿sabes? En esto que estoy pasando, realmente no hice nada yo para conseguir esto. Tiene que ver más con el pecado de alguien más que termina afectándome. Pueden ser esas circunstancias. Puede ser también el solo hecho de que Dios nos pone a prueba de acuerdo a sus propósitos. Y otra vez, no es porque sea malo, sino porque es un buen padre, ¿sí? Y busca ponernos a prueba para que sigamos madurando, creciendo. Y en estos casos de prueba, de nuevo, no es necesariamente que yo hice algo para conseguir esa consecuencia. Entonces pueden pasar varias cosas o varias razones podemos tener del por qué pasamos momentos difíciles, pero no puedo yo también cerrar los ojos y pensar que cada cosa negativa que ocurre en mi vida es porque otros tienen la culpa. No, tengo que analizar, ser objetivo, honesto con Dios y poder reconocer, ¿sabes? Creo que esto sí me lo gané. Creo que es la mano de Dios dándome disciplina porque yo hice esto. Yo soy el responsable de esto, ¿sí? Y necesitamos hacer este análisis. Pero en este caso estamos hablando de algo muy puntual, la rebelión del pueblo de Israel en ese momento. Dios disciplina por amor para llevarnos de la rebelión a la obediencia. Ahora, nota esto, el pueblo de Israel no es que se encontrara en ese momento, ¿sabes? Era un pueblo de asesinos, violadores, criminales internacionales, habían decidido hacer a un lado a Dios y buscar dioses paganos. Su pecado, pequeñito, siendo sarcástico yo, su pecado, la cosita de nada, era simplemente un poquito de rebelión. Lo pongo así porque tú y yo, la verdad es que lo vemos de la misma manera. Tú y yo pensamos, no soy tan malo. No soy asesino, no soy un violador, no soy esto, lo otro, no soy tan malo. La rebelión es pecado, la rebeldía es pecado. El tener una orden de parte de Dios y yo determinar, no la obedezco, tengo otras cosas que hacer. Y eso es rebeldía, porque entonces en mis palabras puedo decir, amo al Señor con todo mi corazón, pero en mi corazón estoy retando el señorío de Dios sobre mi vida. En mi corazón le digo, si tú crees que tú eres el Señor aquí, no, yo soy el Señor. Yo soy el Señor de mi vida. Yo soy más sabio para establecer mis metas. Yo soy más apto para tomar mis decisiones que tú, Señor. Pero en el discurso todo es bonito, ¿verdad? Y amamos a Dios con todo lo que somos. La rebelión es pecado, tanto que requirió la intervención de Dios para disciplinar al pueblo y decirles, no es por ahí. Esto es lo que les ordené. Esto es lo que espero de ustedes. Sí están haciendo cosas buenas, cosas bonitas, pero esto es lo que yo les pedí. ¿Dios castiga? Sí, porque es un buen padre. De hecho, viendo las escrituras, lo que acabamos de leer en Hebreos, fíjate, piénsalo bien. Si en un momento de tu vida estás en pecado, tú sabes que es pecado y tú dices, no quiero moverme porque estoy disfrutando esto, y
¿No ves la mano de Dios disciplinándote? Cuidado, cuidado, porque viendo las Escrituras entonces lo que puede pasar es que no seas hijo de Dios. ¿Me están siguiendo? Porque lo que Dios hace del que es padre, le disciplina. Decíamos hace rato, es algo lógico y por eso es que Dios usa este elemento de ser Él nuestro padre. Yo no puedo disciplinar a alguien que no es mi hijo. Lo mismo ocurre con el Señor. Él hará justicia con toda criatura, con todo ser humano a lo largo de la historia de la humanidad. Él va a hacer justicia. Pero en esta relación de padre-hijo, el que no es hijo no va a recibir esta disciplina en este mundo de parte de Dios. ¿Me explico? Si estoy en pecado, no me quiero mover, estoy a gusto practicando ese pecado y no veo la disciplina de Dios, cuidado. Deberías analizar si realmente eres hijo de Dios o no. Podría ser que no. Y podría ser que solo tienes una religión donde conoces muchas cosas de toda la vida, donde estás aquí en una iglesia como esta, como alguna otra iglesia sana, bíblica, muy bien. Pero si estás en esa condición y te das cuenta que no estás recibiendo disciplina de Dios, cuidado, puede ser que no seas hijo de Dios. O puede ser otro caso. Puede ser que sí seas su hijo, pero has atesorado tanto tu pecado que tu corazón se ha endurecido. Tu corazón se ha endurecido tanto que sabes que eso es pecado, pero dices, no pasa nada. Y llegas a acostumbrarte a la disciplina de Dios. Y llega un punto donde después de acostumbrarte a la disciplina de Dios, menciono una realidad en la palabra, el Señor llega a endurecer tu corazón incluso. Y no es que Él lo haga desde un inicio, no, es por tu pecado y el mío, que en un momento dado el Señor mismo llega a endurecer tu corazón y que realmente enfrentes entonces las consecuencias de ese estilo de vida, de esa decisión. Dios es un buen padre y disciplina a sus hijos. Ageo 1, 9 al 11, buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. ¿Por qué?, pregunta el Señor. Y Dios es un buen padre y no nos castiga sin explicarnos el por qué. Y eso es lo que está haciendo con Israel. Les está explicando el por qué. Hay un motivo, hay una razón de esto, ¿sí? Yo, dice, haré esto. Llamé. Es decir, es Dios actuando. Es Dios actuando. En este contexto, ni siquiera es el diablo, ¿saben? A veces toda cosa mala que ocurre en nuestra vida, podemos caer en esa tentación de todo calificar, es el diablo. A ver, no, toma tu responsabilidad, ¿no? En lugar de irnos por el camino fácil, es el diablo. Definitivamente que está actuando alrededor tuyo, sí, pero toma tu responsabilidad. Si Dios no te obliga a nada, eso es una realidad en las Escrituras, Dios no te obliga a nada, el diablo mucho menos tendrá ese poder. Dios tiene el poder, podría hacerlo y no lo hace. El diablo quisiera y no puede. Así que tú y yo necesitamos ser responsables de nuestras acciones. Pero en este caso, notemos que no es el diablo trayendo calamidad a tu vida, es Dios como buen padre disciplinando. El amor de Dios al ser humano es la raíz de todo. Pensemos esto, a ver, ¿cuál es la cuestión? Dios no necesitaba de un templo, porque fíjate todo lo que está pasando con el pueblo de Israel y tú y yo podemos pensar, ¿por un templo? ¿Es en serio, Dios? Todo lo que estás haciendo contra, pongámoslo entre comillas, el pueblo de Israel, ¿por un templo? ¿Será que Dios necesitaba un templo donde habitar? Y Dios usa a veces esta ilustración de Él habitar, ¿verdad? En el tabernáculo y todo eso es correcto, pero viendo el cuadro completo, Dios, el creador de todo, podemos pensar que necesita
que le construyamos una habitación física donde Él pueda vivir, porque si no, básicamente está en la calle, no tiene dónde vivir el Señor. No, ¿verdad? No es que Dios necesitara ese templo para tener dónde descansar. La cuestión no es esa. La cuestión no es que buscara que el templo estuviera hermoso porque sí, ¿verdad? Si eso fuera, el Señor, dado que es el creador de todo, ¿no consideras esto el que podría entonces, si es eso, simplemente con su palabra o en un tronar de dedos, aparecer un templo increíble, magnífico, y decir, oye, ¿para qué voy a molestar al pueblo de Israel? Están cansados, vienen del exilio. Ya, a ver, yo me voy a construir este templo. Ahí está. Podría haberlo hecho, ¿cierto? La cuestión no era el templo en sí. La cuestión era que Israel analizara su corazón. ¿Su corazón estaría ocupado en ellos? ¿O su corazón estaría anhelando, voy a construir lo que Dios me pidió para que su presencia habite en medio de nosotros? Voy a construir algo hermoso de acuerdo a la dignidad que Dios, creador de todo, mi Salvador, merece. ¿Me está siguiendo en esto? La cuestión era su corazón. Voy a dejar mis asuntos, sacrificarlos, porque reconozco que Dios es todo en mi vida. Voy a sacrificar todo lo que sea necesario por levantar este templo, no por el templo en sí, sino porque Dios me lo ha ordenado y su presencia va a habitar en medio de nosotros. Dios estaba probando el corazón de Israel. No pasaron la prueba hasta este punto. Es lo mismo con nosotros. El Señor nos invita a ser parte de su obra. Es lo mismo, decíamos hace rato, Dios pudo haber Él con su propia voz levantar en un instante ese templo increíble, magnífico. Pero no, invitó al pueblo de Israel a ser parte para edificar ese templo. Pasa lo mismo contigo y conmigo. El Señor podría, en esa misma, el que es todopoderoso, en un instante, el Señor podría manifestarse físicamente a todo ser humano en este mismo momento y declarar su evangelio e invitarle a seguirle. Pero no lo hace así. Más bien nos invita a nosotros a ser parte para edificar su reino. El pueblo de Israel podría creer que el amor de Dios se manifestaría en que bendijera sus asuntos, en que todo lo que ellos emprendieran, seguramente Dios tendría que bendecirlo. Pero no era así. El amor de Dios a los judíos no se manifestaba en bendecir sus asuntos. El amor de Dios a los judíos se manifestaba en permitirles una relación con Él y hacerles parte de sus planes. Es diferente. Piensa un poco para el pasado. Estoy muy seguro que la gran mayoría de nosotros, no puedo decir que todos, pero me atrevo a pensar que la gran mayoría de nosotros crecimos con la idea de que Dios está ahí, como esperando, ¿no? En el momento en que yo le haga el favor de pedirle que bendiga esto, ahí está Dios para bendecir. Y entonces yo tomo una decisión, Señor, bendice esto que estoy haciendo, por favor. Hago un cambio en mi vida, bendice esto, Señor, por favor. Voy a emprender esto. Tomo aquella decisión, Señor, bendice por favor esto que estoy haciendo. No funciona así. Te animo, te reto a que leas la Biblia y encuentres dónde Dios funciona de esa manera. Esta ha sido una mentira que tal vez hemos recibido generacionalmente, el pensar que así funciona Dios. Esto es más parecido tal vez a el genio de Aladino, ¿no? Y tal cual le puedo pedir un deseo y me lo cumple. Y a veces pensamos que funciona Dios así. No, en las Escrituras no encontramos que Dios tenga este carácter de ninguna manera. Encontramos que Dios ama al ser humano, le invita a tener una relación con Él y le invita a ser parte de la edificación de su reino en el mundo. El amor de Dios se manifiesta en permitirnos una relación con Él y hacernos parte de sus planes. El amor de Dios no se manifiesta en que
cumpla todos nuestros deseos, por más buenos que sean, el que nos diga sí a cada oración, el que conteste como tú y yo deseamos cada cosa que le pedimos. No, el amor de Dios no se verifica en eso. El amor de Dios se verifica en su deseo de salvarnos, tener una relación con nosotros y hacernos parte de su reino. Veamos Juan 3, 16 al 18. Juan 3, 16 al 18. Aquí está cómo se manifiesta el amor de Dios. Porque de tal manera es, no te imaginas, no alcanzas a comprender lo profundo de esto. Pero no es un amor pequeño, no es cualquier amor, no es un amor que puedas experimentar con un ser humano. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Fíjate, no dice, y en ningún lugar de las Escrituras dice, porque de tal manera amó Dios a los de X religión, pero no a los de Y religión. Porque de tal manera amó Dios a los de raza blanca, a los de raza negra. En ningún lugar de las Escrituras vas a encontrar que Dios dice, porque de tal manera Dios amó a los privilegiados, escogidos, que Él predestinó para salvarlos, pero no a los que Él predestinó para ir al infierno. En ningún lugar de las Escrituras vas a encontrar ese Dios. No existe. El Dios de la Biblia es claro en que ha amado al mundo entero, a cada persona, a cada ser humano, tú y yo incluidos. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, a lo más preciado, para que todo aquel que en Él cree, la invitación es abierta a cada ser humano, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. No es parte de su plan. El que Jesús viniera a este mundo no era parte de su plan venir para condenar a algunos. Ese no es parte de su plan, no, sino para que el mundo sea salvo por Él. La invitación es para todo el mundo, para cada persona. El que en Él cree, está la decisión en la persona, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre unigénito del unigénito Hijo de Dios. La decisión está en cada ser humano. Dios nos invita a ti y a mí a seguirle. Tú y yo respondemos positivamente o negativamente. Su amor lo demuestra en su voluntad de salvarnos, no en cumplir nuestros sueños y bendecir nuestros asuntos. En eso no radica el amor de Dios. Así que la próxima vez que pases alguna dificultad, incluso tú sabiendo el que tú actuaste mal y estás consiguiendo el resultado de tus pecados, de tus malas decisiones, no caigas en la tentación de pensar, Dios es malo, Dios me odia, Dios está buscando simplemente hacerme mal. He conocido personas, vienen a mi mente personas que llegaron a creer esto y se alejaron totalmente. Y es triste por llegar a creer que Dios tiene características que no están en las Escrituras y creer en lo que nos enseñaron, que Dios está ahí solo para bendecir cualquier cosa que yo emprenda. No es así, no es el Dios de la Biblia. Si buscamos a alguien que se ocupe de ayudar nuestros asuntos, y dado que el genio de Aladino no existe, podríamos recurrir a Satanás. Y entonces él sí te ofrece cierta ayuda temporal a cambio de una eternidad en el infierno, por cierto. Pero sí, definitivamente que Satanás tiene poder, no se compara con el poder de Dios, pero tiene cierto poder. ¿Quieres simplemente tu afán es temporal, efímero en esta vida? Puedes hacerlo de esa forma. El precio es alto, pero si tu objetivo es solo pasarla bien en este mundo, realmente Dios no es la mejor opción. Sin embargo, si reconoces que has sido creado a la imagen de Dios, si ves el amor de Dios demostrado en enviar a su Hijo para lograr el perdón de tus pecados, convertirte en su hijo, tener una relación contigo, todavía invitarte a ser parte de su obra en el mundo, diciéndote, mi hijo ya pagó
el precio necesario para que tú pases la eternidad conmigo. No se compara. No se compara lo que Dios nos ofrece con lo que este mundo, con lo que Satanás pueda hacer para engañarnos. No se compara. Esto es importante, ¿sabes? Es muy importante. Si al día de hoy no has creído en Él, hoy puedes hacerlo. Para venir a Jesús no requieres realizar ciertos sacrificios, empezar a portarte bien, cambiarte de una religión a otra. No necesitas nada de eso. Necesitas poner tu fe en Jesús, reconociendo tus pecados, pidiéndole perdón por esos pecados, reconociendo que ese perdón solamente viene a través de Jesús, decidiendo seguirlo como el Señor de tu vida. Eso es poner tu fe en Él. Así que si no lo has hecho, si estás dudándolo, si no estás seguro hoy es un buen día para que lo hagas. Desde tu corazón, pídele perdón por tus pecados, reconoce a Cristo como tu Señor, como tu Salvador. Vemos hasta este punto que sí, Dios trabaja a veces en contra de nuestros sueños y asuntos por amor, para cumplir su obra en nosotros. Y nota que Dios no te obliga a nada. A Israel no lo obligó a nada. Él actuó disciplinándoles, pero en ningún momento a Israel, ni a nadie en las Escrituras, a nadie tomó por los hombros y dijo, pues ahora vienes y te voy a obligar y te voy a agarrar las manos y aunque no quieras te voy a obligar a que trabajes en esto. No, simplemente es claro en la disciplina que está llevando a cabo, es claro el Señor en decir, está el camino de la bendición, camino de la obediencia que lleva a la bendición, está el camino de la desobediencia que lleva a la maldición. Tú eliges, pero yo te invito a que agarres el camino de la obediencia. Y el Señor nos invita de esta manera. A nadie va a obligar, tú y yo decidimos si ponemos nuestra fe en Jesús o en cualquier otra cosa. Ahora, ¿cómo respondo ante esto? ¿Puedo responder luchando contra Dios? Dios, que hago fiestas, ¿no? Y mira, Dios bloqueándome cada cosa que estoy tratando de hacer. Puedo responder luchando contra Dios, seguir adelante buscando suplir mis necesidades a mi manera. Dios dirá esto, pero yo creo que esto es lo que me funciona ahorita. Y puedo seguir adelante supliendo mis necesidades a mi manera, siguiendo adelante con mis asuntos, siguiendo adelante en mis fuerzas. Esto a la larga simplemente traerá frustración, está garantizado, traerá frustración, puede provocar en ti que tomes el estilo de vida religioso. Estás caminando lejos de la voluntad de Dios, enfrente a la disciplina de Dios, pero dado que no te gusta la obediencia, prefieres mantener una religión. Entonces vienes, ponemos una cara acorde a la iglesia, ¿verdad? Hablamos con un lenguaje adecuado para el momento y ya está. Y buscamos autoengañarnos. No sé si lleguemos a pensar que podemos engañar a Dios, pero al menos podemos autoengañarnos tal vez. Y tomas ese camino. En algunos casos, seguir de esta forma, seguir luchando contra Dios va a provocar, incluso aunque seamos adultos, provocará que hagamos berrinche, ¿sí? Hablo en serio, y el berrinche en los adultos es más serio que el de los niños, ¿verdad? Porque probablemente ni tú ni yo nos vamos a tirar al piso a patalear. Pero lo que sí haremos en ese berrinche será, esto es lo que voy a hacer, Dios querrá otra cosa, yo me mantengo aquí y esto va a traer resentimiento con Dios, ¿sí? Y entonces lejos de yo ver mi responsabilidad, yo hice esto y me gané esto, cometí este pecado, tomé esta mala decisión y esto es lo que obtuve, es más fácil culpar a Dios, ¿no? Como en la escuela cuando reprobábamos y no sé, creo que lo más común no era decir reprobé, lo más común era el maestro me reprobó, ¿cierto? Siempre va a ser mejor, es más cómodo decir alguien más tuvo la culpa. Y lo mismo pasa con Dios. Y entonces entramos en este berrinche, en este resentimiento con Dios. Incluso les voy a decir algo, mucho del espectro dentro del ateísmo es, diría yo, un ateísmo falso en el sentido de que más que pensar la persona
Dios no existe, no existe un Dios creador de nada. Más que eso, un gran espectro de esto es odio a Dios. Entonces no es tanto que no exista, sino es odio a Dios. ¿Por qué? Porque cuando yo era niño Dios no hizo esto. Porque yo le pedí aquello y Dios no me lo concedió. Porque Dios, ¿dónde estaba cuando pasó esto en mi vida? Y hay cosas serias que pasan en la vida y que necesitamos hablar y que necesitas ayuda de parte de Dios. No psicoterapia, sino ayuda de parte de Dios en su iglesia. Sí, hay que tratar las cosas, pero hay que ser objetivos. Y en lugar de hacer ese berrinche y de tomar resentimiento contra Dios, necesito analizar las cosas y ver dónde está mi responsabilidad, dónde fue de otros, qué necesito hacer al respecto. Perdonar, pedir perdón, necesito ayuda, hagámoslo, pero no caigamos en esta trampa. Cuando percibo a Dios en contra de mis sueños, yo soy el que debo cambiar, no Él. Cuando percibo a Dios en contra de mis sueños, yo debo cambiar. Es ingenuo esperar que Él cambie. Es que quiero esto, Dios. Tú dices esto y esto, pero yo quiero esto. Así que, por favor, concédemelo. Dios no va a cambiar. Yo soy el que debo cambiar a partir de quién es Dios y de lo que Él pide de mí. Ageo 1, 9 al 11. Buscáis mucho y halláis poco. Y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Puedo responder por otro lado, y esto sería la respuesta más sabia. Puedo responder humillándome ante Él. Con humillarme me refiero a reconocer, Dios, no puedo engañarte. Yo no soy nada, tú lo eres todo. Yo soy el que me equivoqué. Yo erré, yo pequé contra ti. Yo tomé malas decisiones y entiendo que me has estado disciplinando. Perdóname. Aquí estoy meditando sobre mis caminos, haciendo un alto y determinando dónde estoy. ¿Y sabes qué? Quiero ir en la dirección que tú me has dicho. Quiero obedecerte. Quiero buscar tu presencia, tu voluntad. Quiero glorificarte. Y esta es la mejor respuesta que podríamos darle en un caso así al Señor. Esto es lo que traerá estabilidad, satisfacción, el que provocará esta transparencia con Dios y con su iglesia. Esto traerá crecimiento, madurez, mayor conciencia del amor de Dios. ¿Sabes? Algo que notamos en el libro de Ageo, en esto que hemos estado leyendo, si has puesto atención, de forma implícita, entre líneas, notamos que el Señor les hace ver a Israel, oigan, dense cuenta, no están saciándose con nada, no están obteniendo los resultados que buscan. ¿Saben qué? Dense cuenta, no van a tener satisfacción en todo eso bueno que ustedes están queriendo hacer. No van a tener satisfacción. Necesitan regresar a lo que yo les pedí, a buscar mi presencia en medio de ustedes, a buscar estar en mi voluntad, a buscar ocuparse de la obra que les he encargado. Y entonces, al yo ser glorificado, ustedes tendrán satisfacción y su vida tendrá sentido en este mundo. Y lo mismo va para nosotros. Podemos intentar muchas cosas, podemos hacer las cosas a nuestra manera. Te aseguro, si no es que ya lo has vivido, no habrá satisfacción y sabrás que algo sigue faltando. Y es enfocarnos y regresar al camino que Dios nos marcó. Cuando estamos en medio de esto, en medio de circunstancias difíciles y hablando específicamente, sabiendo que hemos fallado y que Dios nos está disciplinando, podemos pensar, no hay bendición en esto, ¿sí? Y es lógico,
Digo, nos están saliendo mal las cosas, no obtenemos lo que quisiéramos, estamos insatisfechos, no saciados y es normal. Bueno, bendición de Dios, creo que no estoy viendo bendición de Dios, pero sabes, es bendición, hay bendición, porque es Dios actuando en tu vida. Yo sé, no como tú quisieras, ¿verdad? Pero es Dios actuando en tu vida, es Dios ocupándose de ti como ese hijo amado que eres. Hay bendición en ello. Hay bendición cuando los papás en términos terrenales disciplinamos a los hijos. Hay bendición para nosotros, hay bendición para la generación futura. Lo mismo pasa entre el Señor y nosotros. Sí, es bendición el que yo me encuentre en disciplina. No nos gusta, a nadie nos gusta. Las mismas escrituras nos dicen esto mismo, a nadie nos gusta, pero es de bendición, porque es un acto de amor de parte de Dios. Dios nos cerca, permite que pasemos frustración y necesidad para voltearlo a ver. No porque Él nos necesite, sino porque nosotros lo necesitamos. Y dado que Él nos ama, toma el tiempo de disciplinarnos para que volteemos a mirarlo, para que nos ocupemos de Él y le demos la gloria. Así que sí, Dios trabaja a veces en contra de nuestros sueños y asuntos por amor, para cumplir su obra en nosotros. ¿Qué cosas podrán ser esos elementos en que tú te has estado ocupando en lugar de ocuparte de Dios, de su presencia, de su voluntad, de su obra? ¿Qué serán esas cosas? ¿De qué manera Dios te ha estado mostrando, oye, no es el camino por ahí, yo no voy a bendecir esto que estás haciendo, no lo voy a bendecir, no, necesito que regreses al camino que te mostré? Y a veces Dios usa su palabra directamente a ti, te habla. A veces usa su palabra en un mensaje en la iglesia. A veces usa personas aconsejando. Y después de todo esto y tú ser consciente, Dios me está diciendo que no va a bendecir esto, tú dices, esto es lo que quiero, así que voy a seguir adelante. Hoy tenemos la oportunidad de hacer un alto, meditar en nuestros caminos y voltear a Dios y seguir el camino que Él nos ha mostrado. Tenemos la oportunidad, gracias a Dios, y esa es la esperanza que tenemos, que Dios nos da la oportunidad hoy. Si así no fuera, nos habría llevado ya con Él, pero aquí estamos porque el Señor nos da la oportunidad. ¿Tomarás esa oportunidad? Vamos a orar.